Año 1966, año en que Batman llegaba a la gran pantalla. Christopher Lee regresaba como el príncipe de las tinieblas. Y François Truffaut adaptaba unas grandes novelas como Fahrenheit 451. Pero también sería el año de una de las mejores películas en la historia del cine, el resurgir de un género que ya había colgado el sombrero, así como el ascenso de una estrella. Dirigida por un italiano, filmada en España y protagonizada por un norteamericano. Esta es la historia de cómo se hizo el bueno, el malo y el feo. Il buono, il bruto, il cattivo corresponde a una serie de películas denominada La Trilogía del Dólar, dirigida por el realizador italiano Sergio Leone y protagonizada por un joven Clint Eastwood. Estas corresponden al subgénero Spaghetti Western, o mejor denominado Euro Western, una corriente cinematográfica que data de finales del siglo XIX, pero que tuvo su mayor impacto tras la Segunda Guerra Mundial. Tras el fin del conflicto, Estados Unidos implementó el conocido Plan Marshall, un paquete de ayudas a los países aliados que incluyó préstamos, establecimiento de empresas y también películas, en una estrategia de vender el estilo de vida norteamericano y suplir a las productoras europeas que se veían imposibilitadas de realizar. Un caso es el estudio Cinecittà, cuyos sets se utilizaron para albergar a las personas que lo habían perdido todo. En este contexto, el público se familiarizaba más con las producciones de Walt Disney y el Star System de estrellas como Humphrey Bogart, Rita Hayworth, Henry Fonda, entre otros. Pero el género más convocante era el western, las películas de John Ford y John Wayne, Howard Hawks y Anthony Mann. Una nueva generación de realizadores europeos se educaba con el cine clásico de Hollywood. Para finales de los 50 e inicio de los 60, en Estados Unidos el género comenzaría a colgar el sombrero. Películas como Jane de George Stevens y Un tiro en la noche de John Ford representaban a protagonistas crepusculares en su última aventura. Además, la ciencia ficción empezaba a suplantar al western en popularidad, pero en Europa la realidad era otra. El western seguía en alza y esto le permitió a varios estudios de Hollywood realizar coproducciones con estudios europeos para expandir su presencia a nivel internacional. Además de que filmar en países como España, Alemania e Italia, más allá de encontrarse con un exterior similar al oeste norteamericano, era mucho más redituable a nivel económico. En varios casos, productoras europeas realizaban la película y Estados Unidos distribuía, y en otros participaba también como inversora, siendo el estudio más importante United Artists. Algunos realizadores a destacar son Sergio Corbucci, Antonio Margheretti, el español Alfonso Balcázar, el argentino León Klimovsky, además de Lucio Fulci y Mario Bava, previo a su acercamiento al terror. Por su parte, Sergio Leone apenas había realizado su primera película, El Coloso de Rodas, aprendiendo el oficio siendo asistente en el estudio Cinecittà de nada más y nada menos que el maestro Vittorio De Sica. Curiosamente, su llamado al oeste no vendría desde Estados Unidos, sino desde la otra parte del mundo, Japón. Yojimbo de Akira Kurosawa es un film de 1961 cuya historia la protagoniza un samurái interpretado por Toshiro Mifune. Este es un ronin que llega a un pueblo que sufre la disputa de dos bandos. Tras su estreno en Italia, Corbucci le diría a Leone que la historia podría adaptarse a un western, iniciando una coproducción entre los estudios Unidis de Italia, Constantin de Alemania del Oeste e Isaro Films de España, país donde se llevó a cabo el rodaje en la zona de Almería. Un aspecto del Euro-Western era tener como protagonista a un actor norteamericano, varios de ellos de carrera incipiente o que ya no eran tenidos en cuenta en la industria. Esto se puede observar en la película de Quentin Tarantino Érase una vez en Hollywood, donde Rick Dalton prueba suerte en Italia. Volviendo a Leone, este pensaría en dos actores icónicos como Henry Fonda y Charles Bronson para interpretar al hombre sin nombre,
pero estos no se mostrarían interesados. Curiosamente, años después protagonizarían Érase una vez en el oeste. Otros nombres fueron Henry Silva, James Coburn y Richard Harrison, quienes también rechazaron el papel, pero Harrison sugeriría a un joven que actuaba en una serie del oeste, Clinton Eastwood Jr. Este se había iniciado en películas como Tarántula y La venganza de la criatura, y años después se había vuelto en un rostro familiar de series como Maverick y Rawhide en la que estaba trabajando. A diferencia de los otros actores, Eastwood había visto Yojimbo en un cine de Los Ángeles, y tras leer el guión y notar las similitudes, aceptaría de inmediato, además de tener un interesante contrato de $15.000 por 11 semanas de rodaje y un Mercedes-Benz al finalizar este. Eastwood conseguiría la reconocida estética de su personaje mediante diversos medios. Compraría un jean negro en una tienda de deportes, el sombrero en una tienda de Santa Mónica, su revólver Colt con mango cobra siendo utilería de Rawhide, y su icónico poncho sería aporte del vestuarista Carlos Simi. Y si alguna vez te preguntaste de dónde nace esa expresión registrada del actor, en realidad proviene del mal sabor de los cigarrillos, ya que al no ser fumador le disgustaba el sabor que le quedaba en la boca, siendo el origen de una marca registrada. Finalmente, en 1964, los cines italianos estrenaron por un puñado de dólares, significando un antes y un después en el género. This man with no name is played by Clint Eastwood. He's going to trigger a whole new style and adventure. A fistful of dollars. Leone se inspiraría en el paisajismo de John Ford, así como de varias técnicas de Akira Kurosawa, además de tener como compositor a su gran amigo Ennio Morricone, quien le daría al Euro-Western su propio sonido. Si los western clásicos de Hollywood sonaban así, ahora con Morricone la ecuación cambiaba. El italiano se inspiraría en el ambiente desolado del oeste y la figura del pistolero que viaja en solitario, teniendo como compañía una guitarra o armónica para amenizar el trayecto. La contribución de Morricone sería denominada ópera a caballo. De un presupuesto de $225.000 por un puñado de dólares generaría una taquilla de 20 millones, pero el éxito también traería controversia, ya que la película llegaría a Japón, donde el estudio Toho y Kurosawa demandarían a la producción por plagio. La justicia dictaminó a favor de los productores de Yojimbo, que se quedaron con un porcentaje de la taquilla. Kurosawa bromearía que ganó más en el caso que con su propia película. Tras el buen recibimiento, Leone y el productor Alberto Grimaldi iniciaban la producción de una segunda película con Clint Eastwood, producción que ahora contaba con la sociedad de United Artists. La misma sería por unos dólares más. Dos cazadores de recompensas se unen para capturar a un líder y su grupo de bandidos. Uno ingresará como miembro para obtener información desde adentro, mientras el otro aguarda el momento indicado para actuar. Es aquí donde Lee Van Cleef debutaba en el Euro-Western. El actor y uno de los rostros más icónicos del género venía de una extensa carrera en películas y series del oeste, desde actor secundario en Un tiro en la noche de John Ford hasta apariciones en Bonanza, aunque no sería la primera opción de Leone. Sondearía una vez más a Charles Bronson y este nuevamente declinaría la propuesta, siendo la puerta de entrada para que Cliff interprete al cazarrecompensas Douglas Mortimer. La película mejoraría la taquilla de su predecesora, $25 millones frente a $600.000 de costo, confirmando la dupla Leone-Eastwood sumando a Lee Van Cleef. Por su parte, Morricone nos regalaría otra de sus bandas de sonido más icónicas, siendo uno de los protagonistas a la hora de transmitir el tono en cada escena, componiendo de manera diegética al utilizar elementos que son parte de la narrativa, tales como la melodía de un reloj. Tanto por un puñado de dólares como por unos dólares más se estrenaron en 1964 y 1965 en Italia, pero en Estados Unidos ambas películas se estrenarían en este último año, sorprendiendo al público norteamericano al ver cómo Eastwood, de ser un ganadero en Rawhide, se convertía en un pistolero de sangre fría mediante el Spaghetti Western.
Para 1966, la sociedad United Artists, con Leone y Grimaldi, se encontraban preproduciendo una tercera entrega más ambiciosa del Hombre sin nombre, producción que empezó a tomar forma tras que Luciano Vincenzoni, guionista de Por unos dólares más, sugirió una historia de 3 cazafortunas que van tras un tesoro enterrado, aventura bajo el contexto de la Guerra Civil estadounidense. United Artists aportaba $500.000 más la distribución internacional, mientras que las productoras europeas el costo restante que terminó ascendiendo a $1.200.000, un presupuesto realmente alto para esta clase de producciones. El primer guión se tituló El hombre sin nombre, donde Vincenzoni, junto con otros guionistas, los hermanos Scarpelli, conocidos por sus comedias satíricas, escribirían un guión en tono cómico. El realizador se mostraría en desacuerdo por este nuevo enfoque y terminaría asumiendo el rol de guionista. Vincenzoni abandonaría el proyecto no sin antes definir el título: El bueno, el malo y el feo. Leone se encontraba exigido de tiempo ya que estaba a semanas de iniciar el rodaje, pero el italiano se valdría de una de sus pasiones fuera del cine como la historia, siendo una de sus aficiones la guerra civil norteamericana, dedicando la mayor parte del tiempo en definir las personalidades de los protagonistas. Según comentó en varias entrevistas, los tres son un reflejo de él mismo. Angel Eye es un observador, detallista y profesional. But you know the pity is when I'm paid. I always follow my job through. You know that. No! Angel Eye! Blondie es metódico y a la vez cuidadoso. I'll kill you! Such ingratitude after all the times I've saved your life. Mientras que Tuco, su personaje más querido, declaró que es cálido y amable cuando quiere, pero que también puede ser un verdadero hijo de puta. ¡Tú, hijo de puta que te parió! You pay for this! I hope you end up in a graveyard with the cholera and the rabies and the plague! Cut me loose! Cut me loose, you filthy bastard! El rodaje inició en mayo de 1966 en los estudios Cinecittà, filmando la escena donde Blondie captura a Tuco, mientras que Cliff se encontraba en España, en la zona de Almería y Burgos, con un segundo equipo de rodaje, realizando las escenas donde participa sin los otros dos protagonistas. En el país ibérico se llevaría a cabo el 90% de la producción, teniendo como colaboradores al propio ejército español, ya sea participando como extra en la escena de combate de la Guerra Civil, así como en la construcción de las ciudades, el cementerio de Sad Hill y, sobre todo, el puente que es dinamitado en la película. Leone se inspiraría en El maquinista de la General de Buster Keaton para dicha escena, con la curiosidad de que el puente tuvo que ser construido 2 veces, ya que la primera explosión destrozaría varias cámaras y no terminó de capturar el estallido. Los cuidados y prevenciones no serían una virtud en el rodaje del bueno, el malo y el feo. Eastwood recordaría que el set era una torre de Babel donde se hablaba castellano, italiano, francés y solo los protagonistas hablaban inglés. En 2 ocasiones, Eli Wallach estuvo en peligro de lastimarse, incluso de manera grave. La primera cuando es salvado y el caballo sale disparado con el actor de pies y manos atadas. Nadie del equipo se percató en detener el paso del animal, teniéndolo que ir a buscar con el peligro de que Wallach se caiga de la montura. La segunda sería en la escena donde Tuco corta las cadenas en las vías del tren, estando a pocos centímetros de prácticamente perder la cabeza. Eastwood también se salvaría por una cuestión de centímetros en la ya mencionada escena del puente, donde podemos observar cómo un cascote pasa muy cerca del actor. Leone y equipo podrían no estar muy atentos a los cuidados, pero la atención y detalle se plasmarían en el aspecto visual del film, una marca del director en su filmografía al utilizar lentes anamórficos ideales para planos generales, pero que además utilizan primeros y hasta primerísimos planos. La película se rodaría en un formato 2,35:1 mediante una cámara Arriflex 35-2C, cámara realmente novedosa para ese entonces, siendo mayormente utilizada por Stanley Kubrick. Una vez más, Ennio Morricone participaba en la película brindando una de las bandas de sonido más icónicas y seguramente el tema característico del western. No solo transmitiendo la acción y que con solo escuchar nos sintamos cabalgando el horizonte, sino que además una enorme sensibilidad en varios pasajes de la película en temas como Historia de un soldado.
Otro de los temas más recordados sería Éxtasis del Oro, donde Leone le sugirió al músico agregar un coro, ya que la escena transcurre en el cementerio, para que este signifique el grito de los muertos. Morricone tendría la asistencia de uno de sus discípulos y a futuro enorme compositor italiano como Bruno Nicolai, conocido por sus euro-westerns y más que nada Giallo. El rodaje duró 2 meses, terminando a fines de julio y haciendo el gran estreno en diciembre. El bueno, el malo y el feo compartió cartelera con otras obras como la película de Batman, Blow Up de Michelangelo Antonioni y Quién le teme a Virginia Woolf de Mike Nichols. De $1.200.000, la película terminó recaudando 39 millones a nivel mundial, siendo alabada por el público y la crítica, significando un aire fresco en el género y el ascenso de Clint Eastwood como figura, donde la prensa lo posicionaría como digno sucesor de John Wayne. Con el paso del tiempo, el film trascendería el género convirtiéndose en un icono pop. Uno de los máximos admiradores de la película y de la obra de Leone en general es Quentin Tarantino, quien aprovecha cada entrevista para demostrar su fascinación. My favorite movie of all time is The Good and the Bad and the Ugly. If you were going to be in a movie by another director, who would it be? Ooh la la. Ooh la la. Question. Really? Yeah, very good question. One. John Stewart, one. Let me see. Who would it be? Actually, of living directors right now. Yeah. Or dead. Okay. Well, dead directors, I'd be digging on being in a Sergio Leone movie. Sergio Leone. That would be cool. You know, at the end of the day, I think the one artist that I think is the most influential to me as in my work has got to be Sergio Leone. Fuera del cine, bandas como los Ramones y Metallica utilizarían parte de la banda de sonido para abrir sus shows. ¿Y qué fue de la vida de sus protagonistas luego de la película? El director Sergio Leone continuaría ligado al género con Eras una vez en el oeste de 1968. El italiano buscaba hacer una cuarta entrega con Clint Eastwood, pero el actor rechazó ya que buscaba seguir creciendo dentro de Hollywood. Leone se quedaba sin su estrella, pero esto le abrió la oportunidad de tener a sus dos anhelos como Henry Fonda y Charles Bronson en la película. Por su parte, Eastwood se asentaría en la industria y hasta sería un fuerte candidato como James Bond, sucediendo a nada más y nada menos que Sean Connery. Pero como sabemos, otra fue la historia y Clint se ponía traje del inspector Harry Callahan, dando inicio a otra gran serie de películas como las de Harry el Sucio. Eli Wallach continuaría su carrera entre Estados Unidos e Italia y a futuro lo veríamos en películas como El Padrino Parte 3 y The Holiday. Lee Van Cleef también seguiría en el western aprovechando su porte ya característico del género, con la curiosidad de que en estas películas Cleef sería el protagonista y en consecuencia el bueno de la película. Años después interpretaría a Hawk en la recordada Escape de Nueva York dirigida por John Carpenter. Otra historia interesante tendría el cementerio de Sad Hill. Tras finalizar el rodaje, el equipo abandonó el lugar tal y como estaba, pasando décadas hasta que la naturaleza lo devolvió a su paisaje original. Pero es aquí donde un grupo de fans españoles al film realizarían un trabajo arqueológico y de restauración de la locación. Esas piedras, tocar esas piedras sobre las cuales estaba Clint Eastwood, yo diría que es suficiente razón como para desenterrarlas. Si te interesa conocer su historia a fondo, en Netflix se encuentra el documental Desenterrando Sad Hill, una de las películas más representativas en la historia del cine. La mega producción de un género que se creía anticuado pero que siempre demuestra tener una bala más. 5 décadas después, es innegable el impacto del film así como de la obra de Leone, un western rodado en España, dirigido por un italiano y cuya historia atraviesa la mitología del western norteamericano. Esta ha sido la historia del bueno, el malo y el feo.